Primer análisis de la mañana de este viernes 19 de diciembre que buscamos, como siempre, con Ignacio Baquiano, Country Manager en Iberia de Lever Sales. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola Rubén, muy buenos días. Encantado de saludarte. Vamos a mirar a los distintos frentes que tenemos abiertos hoy. Mucha atención a Estados Unidos, a la inflación, al futuro de los tipos de interés. Empresas que están siendo noticia. Nike, hoy nos salimos un poquito de la tecnología, aunque también hablaremos de la tecnología y miraremos a la semana que viene, pero hay que empezar hablando de otra parte del mundo, de Japón. Esa subida histórica de tipos en Japón se esperaba, pero no por ello es menos llamativa, hasta su nivel más alto en 30 años. Imagino que no te ha sorprendido, pero ¿qué dice ese movimiento del Banco de Japón, Ignacio? ¿Y cómo estás viendo la reacción de los diferentes activos, del Nikkei, del yen y de los bonos japoneses? Sí, no sorprende porque estaba más que telegrafiado y de la anterior subida de enero pues ya se esperaba ese 0,75, pero es muy resaltable que hace 30 años que no estaban los tipos en Japón a esos niveles. También resaltable que el 10 años japonés, la rentabilidad ha superado el 2%, está por encima del 10 años chino. Reacción del mercado en Japón, Nikkei 1,2% arriba. El Banco de Japón empezará justo su rueda de prensa ahora mismo a las 7:30 hora española. Se supone que van a decir que en 2026 van a tener que seguir subiendo tipos para telegrafiarlo con tiempo y no asustar. Hay mucho del llamado carry trade, es decir, toda la financiación de todo el mundo que se está financiando en yenes por esos tipos tan bajos que tienen o que tenían, y eso está en riesgo, digamos, de que gente deshaga esas posiciones o posiciones que tengan en renta fija americana, en bonos del tesoro americano, para llevárselo a Japón y para invertir en bonos del tesoro japonés. Ujú. En Estados Unidos, ahora enseguida escuchamos a Cazuela, que ha empezado ya esa comparecencia y podemos ir viendo algunos de los titulares que va dejando el gobernador del Banco de Japón tras esa decisión y los vamos comentando, Ignacio. Pero en Estados Unidos, mientras tanto, anoche teníamos ganancias para el mercado americano, para Wall Street, impulsado por ese dato de inflación que conocíamos, el del mes de noviembre. Es el primero tras el cierre federal que impidió que conociéramos la lectura de inflación del mes de octubre. Varias preguntas, Ignacio, sobre ese dato. Lo primero, ¿cuánto de completo es? ¿Cuánto de certero es? Si le falta algo por ese cierre de gobierno. Y segundo, si te sorprendió y si hoy con el PC, que vamos a conocer a las 2:30 de la tarde, podríamos tener también una sorpresa positiva para el mercado. Sí, justamente me sorprendía que poníais las declaraciones de Kevin Hassett lanzando las campanas al vuelo de cómo estaba bajando la inflación, puesto que el término affordabilidad o asequibilidad o affordability en Estados Unidos está en boca de todo consumidor, de cómo les está subiendo, digamos, el coste de vida. Y lanzaba las campanas al vuelo y, como decía, realmente es un dato que viene con mucha carencia de recolección de los mismos por el cierre del gobierno federal y que prácticamente los inversores como que no se creen. Pero sí, venía muy por debajo de lo esperado y es curioso, ¿no? Porque hoy justamente que saldrá el dato de índice de gasto de consumo personal, pero saldrá el dato de octubre. Es decir, la Sí. inflación que salía ayer era la inflación general y la subyacente de noviembre. Por tanto, un poco mezcla de datos y veremos qué sale hoy, ¿no? Ya. Bueno, lo que está saliendo de momento son declaraciones del gobernador del Banco de Japón, Kazueda. Comparto contigo y con nuestros oyentes, Ignacio, algunos titulares. Dice Ueda que se espera que los tipos de interés reales se mantengan en niveles significativamente bajos, que hay cada vez más posibilidades de que se cumplan las previsiones, que las condiciones monetarias flexibles van a apoyar la economía. Una economía que dice que tiene menos presión del lado de la incertidumbre por la parte de los aranceles, que esa incertidumbre sobre la economía por los aranceles ha disminuido. Dice también que las empresas van a seguir aumentando los salarios de forma constante el año próximo y que la economía japonesa se está recuperando moderadamente, aunque con cierta debilidad. Es ese asterisco que siempre dejan los bancos centrales. Sobre el futuro, le acaban de preguntar y dice que subirán las tasas si se cumplen las perspectivas económicas. Poca novedad, ¿no, Ignacio? Poca novedad, la verdad lo venía telegrafiando tan claramente que el mercado como que ya daba por hecho precisamente estas declaraciones. Bueno, vamos a mirar a Estados Unidos. Empresas, Nike, 11% de caída en las negociaciones fuera de hora. Ha reducido beneficios, ventas impactadas por los aranceles. Pero ¿qué es lo que no le está gustando al mercado para que el castigo para Nike sea tan severo?
Sí, es tremendo. Fíjate que batía en beneficios y también en ingresos, pero realmente el problema de Nike sigue siendo China. Llevan 6 trimestres con caída de ventas en aquel país, los márgenes brutos ahí descendían un 3%, las ventas digitales un 36%, es decir, la sangría de Nike en China le está costando esa cotización y duele ver cómo en 2021 el valor cotizaba en 179 y ahora en mercado de cierre está en 59, es un 67% de corrección. Y yo creo que es un toque de atención a los inversores de cuando las compañías llegan a unas valoraciones exageradas, como llegó Nike en precio-beneficios de casi niveles de 80 veces, como ciertos valores no se pueden permitir esas valoraciones y aún hoy está cotizando 34 veces con la gran competencia que hay en todo ese sector donde está Nike. A ver si de una vez acaban, digamos, ese cambio de ritmo y ese cambio de rumbo y pueden mejorar. Los resultados también de ayer de Micron o del día justamente del miércoles al cierre fueron súper positivos, batían exageradamente, casi te diría que a niveles de Nvidia en las cifras que daban de crecimientos y también importante los resultados de FedEx ayer al cierre porque fueron muy buenos en ingresos, también en márgenes, a pesar de la subida de aranceles que sabían, nos dicen que les puede perjudicar en torno a 1.000 millones de ingresos este año, pero subían expectativas y yo creo que es muy buen, digamos, baremo de la economía americana, de cómo se siguen transportando mercancías y de buenos resultados en general que puedan suponer para otras compañías. Son 956 millones de euros de dólares, perdón, en el primer trimestre de beneficio de FedEx, un 29% más, mejor además previsiones anuales y esas cuentas superan las expectativas en el segundo trimestre. Como bien dices, Ignacio, esas cuentas de FedEx que siempre son un buen termómetro para ver cómo está la economía americana. Ayer lanzábamos esa pregunta en nuestro canal de YouTube, después del discurso de Donald Trump, si la economía estadounidense está mejor de lo que parece, que es lo que venía a decir Trump en su discurso. ¿Qué piensas tú? Porque la mayoría de la encuesta que hacíamos ayer, más de un 60, casi un 70%, decía que no, que la economía americana no está tan bien como la pintaba ayer Donald Trump. Hombre, está claro que mucha parte de ese PIB americano, con la fortaleza que está teniendo, se debe a las empresas, el gasto que están haciendo en inteligencia artificial. Como decía, la asequibilidad por parte del consumidor es clave. Entramos en 2026, donde en noviembre serán las elecciones de medio mandato de Trump, donde se renovará parte de Congreso y Senado. Y es fundamental que mantenga la inflación a la baja y yo creo que por eso los datos que estamos viendo en el Brent, en el petróleo a 59, 60 dólares, le beneficia a nivel de esa inflación y a nivel de, digamos, el consumidor americano. Yo creo que está pidiendo ayuda a Arabia Saudí y a otros países para que sigan abriendo el grifo y que el petróleo siga a precios razonables para que no le suba esa inflación, pero entramos en un año clave puesto que hay, digamos, mucho interés en el Partido Republicano en seguir manteniendo niveles adecuados. Y sin embargo, los datos de inflación, aunque el dato de ayer parecía positivo, realmente todos los consumidores, no solo en Estados Unidos, sino también en el resto del globo, estamos viendo que nos están subiendo los precios y que cada vez cuesta más llegar a fin de mes. Tengo una última pregunta, Ignacio, mirando a uno de los protagonistas de la semana, es Oracle, viene de un castigo importante, muchas dudas sobre la situación de la compañía, sobre su endeudamiento, sobre su futuro y hoy parece que tiene respiro, tiene perdón por parte de los inversores, viene subiendo con fuerza en las negociaciones fuera de hora porque es una de las empresas que estaría detrás de esa venta de TikTok. Ha acordado la empresa china, la red social, vender parte de sus activos en Estados Unidos a un grupo de empresas en el que estarían entre otras Oracle o también Silver Lake. No sé qué implicaciones tiene esto, cómo es el futuro de TikTok y cómo ves la situación de Oracle, Ignacio. Bueno, sinceramente Oracle, con esa noticia que daba de ese endeudamiento tan fuerte que se iba a hacer en vistas a ingresos que le pueda hacer OpenAI en los próximos 10 años, lo veo exagerado. Ese endeudamiento por parte de la compañía ha llegado tarde a lo que es el cloud, la nube. Hay otros competidores mucho mejores y realmente creo que hay los que les piden equipos como pueden ser Nvidia o los resultados de Micron, semiconductores que sí están muy fuerte y otros los que están gastando. Si gastas como Amazon, como Alphabet, como Apple en inteligencia artificial y tienes ingresos me parece fenomenal, pero Oracle está como endeudándose ante unos ingresos que no se sabe muy bien si OpenAI se los podrá pagar, ¿no? Ignacio Baquiano, Lever Sears, gracias como siempre por madrugar con nosotros los viernes, por poner el foco en lo que está pasando en el mercado. Cuídate, que vaya bien el día, buen negocio, Ignacio. Muchas gracias, Rubén. Hasta la semana que viene.